Bueno, y después de un tiempito de ausencia vamos a presentar nuevamente a Estela Díaz. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Tanto tiempo. Bien, un poco. Me tuvo esto, ¿viste? De la gripe, virus, estas cosas que circulan. Gripe A no, ¿no? Sí, no, por suerte no, así bueno. que... Y ya recuperada, pero además también con algún viaje por encuentros provinciales, anduve por Río Negro, por Bariloche. Está bueno cuando uno en esta época le inviten a encuentros por Bariloche, Claro. ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Estela? Bueno, hoy queríamos hablar de una reciente sanción de una ley que fue debatida por muchos años, por más que recién se consiguió la sanción, que es la ley nacional que crea un registro de datos genéticos frente a los delitos contra la integridad sexual. Esta ley fue sancionada el 3 de julio por la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto que tomó como base de uno de la senadora Escudero y Pichetto, que tenían algunos proyectos similares, y tuvo mucho debate porque una de las discusiones, ahí Pichetto en los fundamentos decía 7 veces presentó ese proyecto de ley, que en realidad ponía en cuestión si no se estaban vulnerando derechos de las personas que están privadas de libertad por que se cometen este tipo de delitos. Bueno, se zanjó todo el tipo de cuestionamientos constitucionales que había a este tipo de normas y algunas precisiones que me parece interesante plantear respecto a qué establece este tipo de legislación. Por un lado, plantea que crea este Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que el registro va a funcionar con los datos de las personas por 100 años, se van a preservar estos datos, y tendrá el exclusivo fin de facilitar el esclarecimiento de delitos que se cometan por este tipo, y que solamente van a tener acceso a este registro personal judicial, ya sean fiscales, jueces. No es un registro público, es un registro que va a manejar la justicia y que va a depender de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Estos datos van a ser considerados sensibles y de carácter reservado, justamente por esto, porque uno de los argumentos es que esto podía estigmatizar personas. Bueno, entonces plantean que este es el fin que va a tener este registro. ¿Qué podemos decir como antecedentes? La provincia de Buenos Aires sancionó un registro. En el año 2008 se sancionó la ley provincial y en el año 2009 se hizo el decreto reglamentario de esta ley. Y un poco, tanto lo que impulsó o inspiró aquella iniciativa, como ahora la reactualización del debate de la sanción de esta ley tan demorada, porque son bastante polémicas, tuvo en particular que ver con un caso que todavía hoy lo seguimos teniendo, su tratamiento casi en cadena nacional, que es el caso del asesinato de Ángeles Rawson. Y siempre reactualiza. ¿Por qué además? Porque además cuando recién se conoció el asesinato de Ángeles Rawson, primero se creyó que era un caso de inseguridad urbana clásica, ¿no? De estos casos al voleo, en la calle, y un caso además directamente asociado a la violación, que igual, aunque no se haya comprobado que haya habido violación, no quiere decir en particular en este caso que el móvil no haya sido un intento de abuso sexual que no pudo consumarse, se la asesina antes de que se provoque esta situación de la violación. Esto no se sabe, en el caso la motivación del hecho no está. Pero además lo que sí se corre en el caso de Ángeles Rawson es esta idea de una clásica inseguridad urbana. En realidad ella... Hasta acá todo lo que demuestra es que la asesinan en el propio edificio de su casa y además, bueno, el que está imputado claramente es el portero, que es una persona que la conocía desde que ella era una niña. Lo cual que repite y que me parece que es algo que subyace cuando se discutía las leyes de banco, los datos de banco genético, que más del 70 al 75% de los casos de delitos contra la integridad sexual se cometen en las relaciones interpersonales, familiares y cercanas. El delito de Ángeles Rawson demuestra este hecho. Y que no, digamos, hay hasta la fecha como una escasa prueba de que efectivamente estos
bancos de datos hayan sido efectivos a la hora de impulsar investigaciones en contra de este tipo de delitos cuando son así, como en una ocasión callejera. A veces funciona mucho más en la prevención de estos delitos. Bueno, cómo está también la circulación en los espacios públicos, ¿no? Las luminarias, los patrullajes, que no existan esto de las zonas, que son zonas, a veces han pasado, por ejemplo, en Córdoba fue muy conocido el caso de en la ciudad universitaria, que es una zona muy abierta. Bueno, entonces, ¿cómo se prepara la circulación y cómo también se piensa cuando pensamos en el ámbito público en cuáles son los temores de inseguridad de las mujeres, que muchas veces tienen más que ver, más que hacia los bienes, con estas inseguridades sobre el propio cuerpo, ¿no? Pero bueno, es una herramienta más esta ley. Esperemos que efectivamente ver después de su implementación cuáles son los resultados prácticos que tenga. Bien, y seguramente Estela es algo que necesitaba este país, sobre todo por los últimos casos, esto que vos decías, que se hace cotidiano y a tal punto que uno siempre imagina que cuando se secuestra una chica y no aparece, o está en una red de trata, o pudo haber sido violada, esto que pasó al principio con Ángeles también. Sí, a nosotros nos parece que además también es importante reflexionar respecto a cómo el papel fundamental que tienen los medios en esta situación. Yo hablaba del espacio público y la circulación, pero también es clave el papel de los medios, y el caso y el asesinato de Ángeles Rauso, un femicidio, nos vuelve también a retrotraer de cómo tratamos estas situaciones. La Red PAR, que es una red de periodistas para una comunicación no sexista, es una red nacional que ya tiene más de 5 años de existencia, generó un decálogo del tratamiento de los medios, de la violencia hacia las mujeres en los medios, y daba como algunos tips, algunas reglas básicas de su tratamiento. Y me parece que si podemos mostrar un ejemplo de lo que hace casi lo contrario, es cómo se trató el caso del asesinato de Ángeles Rauso. Primero, casi no escuchamos hablar de femicidio, y esto es un femicidio. Repite lo del vínculo intrafamiliar y cercano e interpersonal, pero además se plantea no mostrar el cuerpo de la víctima. Fíjense, el colmo fue la revista Muy del grupo Clarín, presentando imágenes que por suerte no las repitieron otros medios, pero además porque inmediatamente el juez sacó un oficio prohibiendo que se repitan estas imágenes porque eran absolutamente violatorios de los derechos de esta niña, que los tiene aún asesinada en torno a toda la investigación de su crimen, pero también sigue protegiéndose por ley los derechos de esta joven totalmente vulneradas. O el caso del programa de Mauro Viale, que reconstruye con un contenedor una bolsa de residuos. Bueno, esto es realmente contrario a la tratamiento respetuoso, y además de nombrar a la violencia como se debe, de situarla, de contextualizarla, lo otro que es importante hacer es poner números. Cuando hablamos de estos temas, decir, se puede denunciar, y ya que lo estoy diciendo también lo digo, en la provincia de Buenos Aires tenemos un 0800, que es el 0800 555 0137, o se puede llamar el 911 y pedir con la línea de atención de violencia contra las mujeres las 24 horas del día, que se puede específicamente preguntar dónde denunciar, orientarse frente a la atención de la violencia. Es clave el papel que tienen los medios en este sentido. Gracias, Estela. Gracias a ustedes y buen fin de semana. Igualmente.